Coming home late, he's coming home late, and it's bringing me a surprise. Strangers in the kitchen, and it's spent all night, so I've waited for a long time. It's out of my head, it's now a quick pull trigger, easy with my cigarette. I say your hands up, I must have lost your words yet. It's with the bomb. It's better on around my only it's it's better on us. It's it's better on it's it's better on it's better on my God, only I gets me the bomb. It's better on my son. It's better on it's better on only I gets me the bomb. It's better on it's better. Take me to that place where every single soul can find some love. We should be going. I got no car, no bike, but I got plenty more. We can go walking. I like the Hola. Bueno, vamos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa. Es una mesa que tiene, podemos decir, muchísimo para aportar a este primer Congreso Nacional de Salud Mental e Intervenciones Comunitarias. Esperemos que el formato conversatorio sea también para ustedes inspirador y que estas jornadas, que hoy es el último día y a las que quiero agradecer especialmente a la Secretaría de Extensión y Derechos Humanos, que ha trabajado tanto para organizarla. También quiero agradecer que hayan podido darle lugar a la educación, a este significante de época tan fuerte como la inclusión, para ser articulado con el campo de la salud mental. También quiero decirle gracias a cada una de las colegas que aceptaron el convite de venir a conversar a esta mesa. Natalia Fontana, profesora de Educación Especial, Nobel estudiante de Psicología, que esperamos también que ella siga allí con las preguntas abiertas, porque con la pregunta sobre qué es la educación especial, ahí dice que fue a buscar a psicología algunas cuestiones. Después tenemos a la coordinadora de la carrera de Educación Especial, dependiente, el profesorado dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, la profesora y trabajadora social Marina Albornoz, a la profesora de la casa, representante de psicoanálisis
Corriente Inglesa, Soledad de Guiguren, compañera del equipo de investigación de la Universidad Nacional de Rosario y también compañera de lo que fue la gestación de la maestría en Infancias y Juventudes, junto con Claudia Campins. Las tres tenemos mucho para conversar, porque ayer recordábamos que fuimos nosotras tres las que de alguna manera instituimos esa maestría, la defendimos nada más y nada menos que en el Consejo Directivo. Así que con ellas también tenemos muchísimo para conversar. Agradecimiento. La maestría se llama Infancias y Juventudes y la dirige Alicia Stolkiner. Aquí tenemos a Diana Volkovich, psicóloga, psicoanalista, integrante de la Escuela de Orientación Lacaniana de Rosario, investigadora, creadora de una diplomatura en autismo e inclusión, y es mi jefa, se los tengo que decir. Es la jefa de cátedra de la materia Perspectivas en Educación, que es una materia de tercer año de la Facultad de Psicología. Y quien les habla, Mariana Scrinzi, maestra, psicóloga y doctora en Educación por la Universidad Federal de Minas Gerais. Adjunta a la cátedra de la cual yo soy jefa. Bien. Profesora adjunta de la cátedra. Y que a partir de ahí, ambas somos parte de la red internacional universitaria de psicoanálisis y educación, cuya sede es París 8 y cuyos referentes son Leandro Lajonquier, Perla Selmanovich. Rosegurski por Brasil, porque bueno, es una red que unifica varias universidades. Así que muchísimas gracias a todas. Quienes componen la mesa saben conversar y ojalá esta conversación sea una especie así de alimento para todos. Y por otro lado, pensaba, ¿no? Qué simbólico es conversar en este lugar, la Escuela Normal de Paraná, fundada en el año 1870, emblema nacional y latinoamericano. ¿Y por qué digo latinoamericano? Porque fue la piedra fundante y la inspiradora para otras escuelas. Piedra fundante en 1870, porque en 1884 es recién cuando se funda la ley 1420, que es la que de alguna manera instituye la educación común, gratuita y obligatoria. Por lo tanto, este lugar, que es la piedra fundamental de la educación pública argentina, ojalá también sea la piedra fundamental para empezar a construir otra cosa. Hoy decía, bueno, ¿por dónde arrancar para estar ordenada en la ponencia? Y digo, bueno, hablaré de piedras, de estas piedras fundantes y de las piedras sisíficas, porque es allí donde también con Claudia podemos empezar a conversar fuerte. Y vamos al primer término de la mesa. Les había dicho que era educar, educación, inclusión, y las miro a ustedes, y salud mental. ¿Qué es educar? Y educar, además de un campo, nosotros en Perspectivas de la Educación decimos que, además de la noción de campo que todos conocen, de Bourdieu, es un campo que es mirado desde diferentes perspectivas, filosófica, histórica, psicoanalítica, psicológica, pedagógica, sociohistórica, pero además es una institución. Después de haber leído Georges Lapassat, no podemos no pensar que la institución es la educación y la escuela es la organización.
Es algo así como un formato escolar para poder transmitir los contenidos de la cultura. Y hoy por primera vez busqué, Diana, ¿qué quiere decir etimológicamente instituir? Quizás ya lo saben, pero para mí fue una sorpresa porque el prefijo in quiere decir hacia adentro y statuere quiere decir estacionar, parar. Instituir entonces tiene que ver con fundar, con poner en marcha, con inaugurar. Y si hay algo que nos preguntamos hoy es cómo inaugurar a las nuevas generaciones a la cultura. Y en este juego de palabras aprendidos en análisis institucional y bueno, esperaba que esté el profesor Dobry, así con él aprendimos bastante de este Georges Lapassade, ¿no? Y de Luró. Pero en este juego podemos decir que no hay ningún proyecto instituyente que no se edifique sobre un resto de lo anterior. Y aquí la invitación es a pensar dialécticamente. ¿Qué hacer con los restos de nuestra desprestigiada escuela pública? Y tenemos que pensar muy prudentemente, porque los presentes diremos que a pesar de todo el desprestigio, la escuela pública siempre. Cuesta mucho aceptar que lo mortífero, con sus caras segregatorias y excluyente, avanza. Entonces, ¿cómo encontrar lo vivificante en la insistencia de educar? ¿Cómo encontrar la manera de transmitir vívidamente los contenidos de la cultura? ¿Cómo hacer para renovar, relanzar ese resto que nos permita sostener una apuesta? ¿Cómo encontrar entonces, frente a tanta cosa tanática, las caras de Eros? Y la respuesta es remetaforizando. Remetaforizar es, de alguna manera, repensar los sentidos de educar. Y en ese punto es poder pensar en la política, y aquí es donde, en la educación como acto político, y aquí es donde empieza a dialogar la salud mental. Porque si hay algo que tenemos que disputar hoy dentro del campo de la salud mental, es la repolitización del malestar. Porque si no repolitizamos el malestar, lo que sucede es que le ponemos nombres, lo medicalizamos, lo estandarizamos, lo patologizamos. Y en esa remetaforización, para que no triunfe el modelo psiquiátrico, nuevamente, es que proponemos a Sísifo. A Sísifo y a Freud, que casualmente ambos tienen la misma roca. Claudia, ¿te surge algo? Sigo yo entonces. Bueno, yo en principio me voy a tomar el tiempo para agradecer. Me parece que hablando de los temas que nos convocan hoy, no es posible empezar sin agradecer, porque si vamos a plantearnos preguntas que tienen que ver con la educación, con el vínculo, allí con el acompañamiento de los adultos hacia las poblaciones de los jóvenes, entender algo de eso requiere también entender ese traspaso, y bueno, también han hecho traspaso con nosotros y estos gestos hay que darles lugar. Así que celebrar este espacio en el que nos hemos encontrado, a la invitación, a la organización del Congreso, a la invitación de Mariana al panel también, y bueno, y a conversar. Que bueno, es un formato diferente, tal vez algunas tienen más experiencias en conversación en estas situaciones de panel. Yo normalmente doy clases justamente en este salón, y le pedí al compañero si podíamos bajar la mesa porque es una distancia muy grande la que hay aquí, pero bueno, ya estamos así. Y bueno,
la idea de conversar, bueno, es una invitación, hay que disponerse a esto, vamos a ver si lo logramos. Mariana, bueno, en principio traía algunas referencias importantes respecto de dónde es posible realizar esta conversación, este lugar con tanta historia, ¿no? Y sobre estos temas. Y personalmente tenía que responderme, bueno, con semejante historia, ¿qué puedo estar yo aquí aportando a estos temas tan relevantes en este momento? Mariana tiraba algunas cosas para que retome, pero en principio quería contarles que cuando acepté esta invitación, pensé que yo podía transmitirles y contarles de una experiencia que me parece que había, justamente tuve hace muy poco, tuve la oportunidad de ser parte de la formación y capacitación que planteó esta facultad junto con el COPNAF, a los promotores del COPNAF. Y creo que ahí hubo una experiencia que a mí me permitió, bueno, por un lado conversar. Yo siento que a pesar de que tenía el formato de una capacitación, era una instancia de conversación, dialogar con los promotores. Primero tenía, bueno, una cuestión política muy fuerte, que era saber de que nosotros estábamos acercándonos desde la universidad a acompañar a gente que diariamente se dispone en sus funciones, digamos, a acompañar, sostener, realizar estas prácticas educativas en sentido ampliado, ¿no? Y disponerse a ese vínculo con los jóvenes, que muchos de ellos se encuentran en residencias. Y la verdad es que para mí era un desafío poder pensar cómo, desde el ámbito de la academia, que es en el que habitualmente ponemos a consideración los conceptos y el trabajo, a pesar de que yo tengo experiencia institucional, eso creo que también me permite y me animó a poder asumir ese lugar. Bueno, ese intento de que desde la academia podamos ver cuáles de estos conceptos que son los del psicoanálisis a nosotros nos permiten aportar algo a la función que estas personas diariamente realizan en las instituciones y acompañan a los jóvenes sin cuidados parentales, me parecía que era una experiencia que yo podía compartir en un panel como este, que incluye justamente la referencia a la educación, a la salud mental y a la inclusión. No sé si sigo por acá yo, pero bueno, el eje del trabajo tuvo que ver con aproximarnos, en principio, saber que lo que pensamos respecto de los jóvenes, el modo en que ellos piensan las juventudes, es el modo en el que definen su lugar y construyen su hacer cotidiano. Que cómo piensan las juventudes es el modo o el espejo que le brindamos para aquellas nuevas generaciones que se encuentran en la ardua tarea de reinventarse, de transitar la transformación que significa la salida de la infancia hacia la adolescencia, todo ese trabajo psíquico al que nosotros nombramos como adolescencia, está de alguna manera sostenido por el espejo que nosotros como adultos les brindamos. Así que el primer eje tuvo que ver, bueno, con eso, con poder mostrarle de qué manera nuestras definiciones transforman la realidad de las personas con las que trabajan, con los jóvenes, ese trabajo de visibilización, digamos, de los prejuicios incluso, de los modos en que miramos y en consecuencia de los modos que intervenimos. Me parece que allí hay un cruce que resulta un aporte que podemos hacer, digamos, en este cruce de conceptos, digamos, para transformar las prácticas, entender que lo que realizamos responde a cómo nosotros construimos el lugar hacia el que nos disponemos
en el cuidado, en la educación, en el acompañamiento, digamos, a estos jóvenes que se encuentran en situación de viviendo en una residencia, ¿no es cierto? Sigo. ¿Sigo? Bueno, sí. Bueno, buen día. Yo también agradecer la invitación a Mariana, a Agustín de la Secretaría de Extensión, a la Facultad de Psicología, ¿es facultad? Ujú. En la facultad. Bueno, ya lo va a hacer muy pronto. Me parece muy importante esta idea de conversación, una práctica medieval que se pierde con la erudición enciclopedista y muy importante en esta época donde más que conversar se trata de terminar con, donde el lugar del semejante es para terminar con la diferencia. Primera paradoja para pensar la salud mental, donde hay proyectos de salud pública absolutamente inclusivos y sin embargo el terminar con parece ser el discurso amo, lo que más se escucha en la época. ¿Qué podemos hacer con esto? Es una primera pregunta para hacernos. Mariana me dijo que nos tomáramos 10 minutos nomás para después conversar. Yo ya tengo una pregunta para Mariana para poder explicar un poco más qué significaría politizar el malestar. Eso sería un tema ya para conversar que me interesa. Pero yo ordené brevemente esta exposición en esta mesa que se llama Salud Mental, Educación e Inclusión de la siguiente manera. Primero me interesa decir que la salud mental es un término que tiene que ver con el orden público. Y es un tema que se sostiene en el para todos. Y que la pérdida de salud mental implicaría una perturbación, un desorden en este orden público. Entonces hay ejemplos mínimos. Alguien que al cruzar la calle se tira arriba de un capó o se desnuda y detiene así el tráfico, está desordenando ese orden de lo público. Frente a eso hay trabajadores de lo público, las fuerzas públicas policiales, y que pueden proceder en estos casos, y los trabajadores de la salud mental. Frente al desorden en lo público, pensamos en la pérdida de la salud mental y cómo intervenir en relación a eso. Entonces, la salud mental se rige por el para todos en relación al orden público y a pensar en políticas públicas que también son para todos. El problema que en las carreras de psicologías, si bien conocemos y debemos conocer las políticas públicas en salud y conocer las legislaciones de esas políticas y saber la importancia que tienen para muchos sujetos sufrientes y para su inclusión social, más allá de eso, sabemos que hay algo que no se rige por el para todos, que es lo que insiste en cada uno, en uno por uno, y es con lo que nos las tenemos que ver en nuestra práctica cotidiana. Entonces, se le da el mejor acompañamiento posible a este ficticio hombre que se desnuda en una calle.
Se le ofrece tratamiento, un lugar donde vivir, acompañamiento, trabajo. Lo mejor de la gestión pública, imaginemos, para este sujeto. Se lo aloja. Pero todos los días lunes vuelve a desnudarse en la calle 3 de febrero. Hay una insistencia en el acto, en este caso, no sabemos si es un acting, si es algo sintomático, pero algo que se repite y no cede, y que no es tocado, y que es imposible que sea tocado en el marco del para todos. Entonces, entre ese para todos de la ley y de las políticas en salud pública y el uno por uno, el caso por caso, es donde ubicamos nuestra práctica. Y entonces, la salud mental, uno podría decir que justamente en lo mental ubicamos el problema, Y les quiero citar algo, porque hoy veníamos viajando con dos colegas de la cátedra de Rosario, Fabián Duto y Florencia Lapidus, que están acá, y encontramos en algunos textos dos citas que les quiero leer. Es una conversación. Ya venimos aceitados en la conversación que fue de 2 horas, nos perdimos y todo en el camino conversando. Así que yo marqué esto, vamos a ver si lo marqué bien en el auto. El cuerpo no habla, goza en silencio. El ser humano, definido por Freud, es el único de la especie animal que se satisface donde sufre. Eso es el goce. Cuando hablamos de goce es eso, es la satisfacción no regulada por el principio del placer, lo que Freud nos enseña en el malestar en la cultura. El único de la especie que se satisface donde goza, que hay goce en el sufrimiento. Y entonces, ¿cómo operamos ahí? Entonces, ¿qué es lo que dice esta es una cita de Lacan? El cuerpo no habla, sino que goza en silencio. Este silencio que Freud atribuía a las pulsiones, y que ubicamos en ese cuerpo que no habla. Las pulsiones empujan por satisfacerse, aún del modo más mortífero y tanático, como decía Mariana. Las toxicomanías son una prueba de eso. Y entonces, agrega, si la salud mental, tenemos que hablar de salud mental, y acá Jacques Alain Miller se anima a decir, no existe para cada uno, existe sí como una política pública, pero para cada uno él se anima a decir no existe, es porque el cuerpo gozante, la carne, el cuerpo que goza con el síntoma, excluye lo mental, porque es en el cuerpo donde ubicamos el padecimiento y al mismo tiempo condiciona lo mental ese padecimiento. En el cuerpo lo enloquece y lo extravía. Y la última cita que quiero leer, y después ya quiero decir algo de educación y de exclusión, y doy lugar a los demás. A ver, ¿dónde estará? No me la busco. No, acá. Última página. Acá la marqué. Hay algo no mental, esto, ¿no? No mental. ¿Qué es el pensamiento? Aunque parezca mental, no lo es, porque es el pensamiento al que Freud llama inconsciente. El inconsciente no es del orden de lo mental, se lo debe distinguir de la mens. Decimos, mente sana en cuerpo sano, mens sana en corpore sano. Pero lo que impide la mens sana y el corpore sano es la existencia disarmónica de un pensamiento inconsciente. ¿Cuál es la más clásica definición de salud? La salud se define por el silencio de los órganos, pero está el inconsciente que nunca se calla y así no ayuda para nada a la armonía. Entonces, si salud mental es silencio y armonía, algo siempre va a insistir que rompe con esa armonía. Y ahí estamos los practicantes
del psicoanálisis. No solo en el consultorio, el psicoanálisis no se practica exclusivamente en un psicoanálisis, en el campo de la educación, en los hospitales, en distintos espacios de salud pública, también pensando las leyes. No es un psicoanálisis propiamente dicho, pero son lecturas que se pueden hacer desde la perspectiva del psicoanálisis. Y entonces, para sintetizar y seguir educación e inclusión, la inclusión es una política pública absolutamente vigente y más aún en la provincia de Santa Fe, todos a la escuela común, todos, pero todos. Si alguien, por alguna razón, un padre, un psicopedagogo, un psicoanalista, alguien sugiere que este chico haga otro trayecto escolar, hay todo un trabajo que hacer para justificar que no vaya a la escuela. Esto no tiene nada que ver con los inicios de mi práctica hace ya muchísimos años, donde para que un niñito de edad de jardín infante tuviera que entrar a un jardincito con síndrome de Down, tuviera que moverse cielo y tierra y los padres tuvieran que recorrer media ciudad para encontrar un lugar. Hablo de 25 años atrás, inicios de la democracia, un poco más. Me estoy quitando edad. Bien. Entonces, estoy como sintetizando, porque quiero decir sintetizar la conversación del auto para traerla acá. Para terminar, breve recorte clínico. Inclusión para todos, la escuela, para todos. Pero ¿qué hacer con la diferencia? Eso más singular de cada uno que insiste. El hombre que los lunes en 3 de febrero habrá que saber por qué los días lunes y en la calle 3 de febrero se desnuda. Ahí hay una pista, ¿no? De lo más singular de este nudista supuesto. Pero tenemos un caso de una niña con la que yo trabajé que acompaño desde que es muy chica, integrada en un jardín de infantes, tiene síndrome de Down, una niña que habla perfectamente, que juega, que tiene un nivel cognitivo muy bueno. Hay otros niños que tienen con este síndrome más dificultades, va a la escuela común, sin problema en los primeros grados. Lo que aparece cuando llegan a la consulta era, bueno, que esta niña pegaba mucho o maltrataba a veces mucho a sus compañeritos cuando la miraban, pero fundamentalmente los padres dicen, es muy simpática, saluda a todo el mundo en la calle. Y realmente esto es muy interesante, frente a la atención imaginaria, esta nena pegaba a sus pares, a sus semejantes, y saludaba a todo el mundo. Entonces, la primera intervención, recuerdo que fue, ¿por qué saluda a todos si no los conoce? Habrá que diferenciar conocidos y desconocidos. Pero ¿por qué saluda a todos? ¿Por qué esta nena no sabe diferenciar? No, porque esta nena en la calle, por este real de su rostro, del síndrome genético, es mirada y a uno cuando lo miran, saluda. Y esta mirada le ha pesado en la vida como a muchos niños con este real del síndrome de Down o puede ser otro, ¿no? Entonces, esta niña atraviesa su escolaridad primaria cuando está llegando a los grados de la pubertad, sexto, séptimo. Tiene muchos problemas de lazo, pero al mismo tiempo es muy querida. No hay ningún tipo de exclusión especialmente hacia ella. La escuela la incluye, los compañeros la incluyen, pero esta niña es la que excluye al otro. Empieza a armarse como una especie de búnker sola en el salón, agarra pupitres vacíos, se encierra, no quiere hacer trabajos en grupo. La segregación es de ella. Comienza la secundaria, todo se hace muy problemático. Las dificultades de lazo, de aprendizaje, las inhibiciones aumentan. Esta niña empieza a ir a un taller con otros chicos con alguna discapacidad que van a una escuela secundaria
muy inclusiva, pero que termina siendo una escuela especial, porque todos los niños que concurren a esa escuela tienen alguna discapacidad. Es una escuela, bueno, con una pedagogía donde se trabajan temas, pero se trabaja el mismo currículo que cualquier escuela, pero por niveles, aunque tengan el curso por niveles, y esa niña, aunque no quería, acepta cambiarse de escuela porque también rechazaba a los chicos que tenían alguna discapacidad, y hoy en día, después de ese trayecto, ¿A dónde va? va a la escuela secundaria especial. ¿Por qué especial? No es común. Se ha desinhibido, puede ir sola por la ciudad, trasladarse sola, aprender, tener amigos, ir a bailar, y está a punto de terminar su escuela secundaria con un excelente también rendimiento escolar. Entonces, a veces lo que el para todos de la inclusión educativa con las mejores intenciones promueve, no es lo que conviene a cada uno según su satisfacción más singular y su síntoma más singular. Bueno, esto estoy sintetizando de alguna manera, creo lo que charlamos para poder debatir. No sé si quieren ir ustedes o yo. Bueno, me siento ambivalente entre directamente conversar y leer algunas cosas. Voy a ver cómo va saliendo mejor. Bueno, también quiero agradecer, primero, es verdad, no se puede empezar a conversar sin agradecer y bueno, y dar lugar a lo que significa para uno estar acá conversando con esta hermosa mesa y con este hermoso público. Yo pensaba qué era lo que podía ofrecer para la conversación, pensaba qué ideas podía dibujar para ofrecerlas y que pudiéramos empezar un intercambio, ¿no? Tendremos que ir caldeándonos y proponiendo ideas, y ojalá también el público pueda ser parte de este conversatorio. Y en relación a esto, primero pensaba cuál es el punto común que yo encuentro entre el psicoanálisis y educación, ¿no? Y pensaba, bueno, en realidad son dos disciplinas, perdón, el campo del psicoanálisis y el campo de la educación. Ya son dos campos porque el psicoanálisis se aplica y la educación es un campo, pero que encuentran un objetivo común en la posibilidad de desarrollarse en pos de alojar al sujeto, ¿no? Y transformarlo. Ambos apuntan a la transformación de esto que podríamos llamar el pedacito de carne, ¿no? Que es un niño al nacer, que deberá transformarse en un ser humano, primero en un niño, en un joven, en un adulto, en un sujeto, si lo pensamos desde el psicoanálisis o desde algunas perspectivas en educación. Y bueno, yo pensaba, bueno, acá es donde encontramos el punto común y vamos a trabajar juntos, ¿no? Sin duda los diferencian los métodos. Claramente hay una profunda diferencia entre lo que, no sé si la educación propone como campo, ahí yo no me animaría a ser taxativa, porque no soy una especialista en educación, estoy formada desde el psicoanálisis, pero sí lo que propone la escuela, ¿no?
Y pensaba qué situación paradojal, yo trabajo como analista de niños, ¿no? ¿Cuánto tengo que trabajar muchas veces con la escuela? Y sin embargo, ¿cuánto he tenido que trabajar en mí misma para abandonar mis disposiciones educativas, para poder meterme con un niño en el consultorio? Y después tengo que ir a trabajar a la institución educativa, ¿no? Y encuentro allí que tenemos un mismo objetivo, que es la transformación. Pero sin duda tenemos que reconocer la diferencia de métodos, ¿no? Y de formas de acercarnos y de generar esa condición para el crecimiento. En función de eso, pensaba, bueno, voy a tomar una perspectiva que todos conocemos, que es la de Winnicott, ¿no? Que propone esto de que no hay bebé sin díada, ¿no? Es decir, no hay bebé humano sin lazo con otro. Pero la díada no es solamente la disposición al vínculo, sino que entre el bebé y la mamá o quien cumpla la función tienen que generar un continente en el que el bebé pueda alojarse. Bueno, pensaba entonces en estos términos, cómo ese continente que se inicia con la crianza y con la función educativa de los padres, que tiene que alojar al bebé, tiene que ir enriqueciéndose, se enriquece por el lado de la figura del padre, ¿no? De la función del padre, y después van entrando las instituciones, y básicamente la institución educativa, la escuela, ¿no? Que es la institución que nuestra cultura ha desarrollado para propiciar y ampliar ese continente que dé lugar al crecimiento de un niño. Bueno, en este campo iba pensando, y a partir de ahí decía, qué puedo ofrecer yo en esta conversación? ¿Qué puedo ofrecer a mis colegas? Yo pensaba, bueno, contarles un poco cuál es el trabajo que hago o con qué ideas me acerco al trabajo que tengo que hacer con una escuela cuando me encuentro frente a un niño que tiene dificultades, que lo tengo en tratamiento, ¿no? Y que tiene dificultades en su constitución que de alguna forma repercuten en sus posibilidades de transitar la escuela. Y bueno, pensaba aquí justamente el lugar de la diferencia, pero no de poder insistirles que acepten la diferencia, cual fuera que el chico está presentando a la escuela, sino de poder proponernos como diferentes, tanto la escuela como el trabajo que yo voy a hacer. Que es un primer encuentro difícil con la escuela hoy, que se ve seducida, ¿no? por discursos totalizadores, biologizantes, patologizantes, y que entonces esto que nosotros que la cultura intenta, que es justamente humanizar el cachorro humano y sacarlo de lo biológico para transformarlo en un sujeto, pareciera que estas nuevas propuestas proponen el camino inverso, ¿no? Biologizarlo, con saberes totalizadores. Bueno, y pensaba, lo primero que yo tengo que afrontar ahí es que nos encontremos los docentes, la escuela y yo con cierta decepción, ¿no? Yo no puedo ir a darles los tips ni los diagnósticos que ellos están solicitándome, ¿no? Y sin duda sé que les voy a generar algún tipo de desilusión. Pero también sé que otra cosa sí les puedo ofrecer. Eso yo no se los puedo dar, pero hay otras cosas que sí se las puedo dar. Entonces pensaba, bueno, mi primer trabajo es empezar a hacer valer y a construir desde la diferencia junto con la escuela y los docentes.
mostrarles primero que yo no puedo saber en qué consiste su trabajo, que es tan diferente al mío, que sería casi irrespetuosa si yo les dijera qué hacer allí, ¿no? O mejor dicho, sería irrespetuosa, pero que bueno, que juntos podemos construir ahí algunas ideas que le sirvan a la escuela y al docente. Una invención. Eso era lo que quería transmitir. ¿Cómo creamos un espacio para la invención? Creo que la primera tarea cuando uno va a la escuela es crear un espacio entre la escuela y los docentes donde la invención sea posible. Y lo primero que hay que trabajar es la diferencia de posiciones, creo, en la que cada uno está, ¿no? Darle lugar. Que ese niño trae, ¿no? Y a partir de ahí... Vamos por ahí. ¿Querés? No. Bueno. Bueno, en ese sentido es algo que sí yo creo que les puedo aportar, es la posibilidad de brindarles algún conocimiento sobre la singularidad del niño, ¿no? Ahora sí. No, y esto va de la mano, esto que dice Soledad, para responderle la pregunta a Diana de cómo politizar. Creo que una de las cuestiones que podemos aportar es trabajar con esa diferencia, con ese real que trae el niño y no desde el ideal. Y poder posicionarse ahí es poder admitir que la existencia humana es inherente a la existencia humana el conflicto. Y si queremos profundizar la idea de conflicto, no solamente desde la perspectiva metapsicológica, que seguramente Claudia acá tendrá mucho para agregar, sino podemos pensarlo también desde el malestar en la cultura. Entonces, una primera manera es politizar. El trabajo de politizar es un trabajo de desidealización, un trabajo que nos saque la actitud de espera, de que llegue lo que estoy esperando y poder, no resignación ni tampoco aceptación, sino poder pensar a partir del conflicto qué nombre tiene ese malestar para después poder ir cambiando. Y esa es la diferencia y eso es la disputa al interior de la salud mental que tenemos que dar. Porque si la cuestión no se politiza, es decir, y acá cuando hablamos de politización, pensamos básicamente en los tres imposibles. Una de las cosas que no dije de que era la educación, decimos que es un oficio imposible, junto con el gobernar y junto con el curar. Ahora, son tres oficios, dice Freud, que lo que los une además es la palabra, y lo que nos hace políticos es justamente la palabra. Y poner en tensión esas palabras hace también a un tratamiento político del conflicto, diferente a ese retroceso hacia la biologización. ¿Por qué es peligrosa la biologización? Porque sobre la biologización no hay responsabilidad subjetiva. Esto es genético. Entonces, sobre lo genético yo no puedo hacer un trabajo. Por eso, el sentido de la politización. Claro, me parece que sí, que justamente además politizar, pienso que tiene que ver con poner en contexto, ¿no? Con crear asociaciones entre lo que va pasando. Y hay un punto que me parece que es importante, que es ubicar que la diferencia no solo la puede tener el niño o el joven en cuestión, la diferencia la tenemos nosotros, ¿no? La tenemos nosotros, los adultos que también nos estamos sentando a pensar sobre ese niño, y me parece que debemos estar alerta de la tendencia que tenemos o las dificultades que tenemos, no solo proyectadas, desde la escuela inglesa lo digo, depositadas en el niño, sino ubicadas en nosotros mismos para transformar las diferencias en potencialidades. Eso no es ninguna panacea, no quiere decir que acá entonces no tengamos un conflicto,
ese es un modo de quitarle potencialidad a la cosa, ¿no? Anular el conflicto. Pero tenemos que hacernos cargo de que nosotros tenemos diferencias. Los analistas que vamos a hablar, la escuela que va a recibirnos, la situación del docente, ¿no? Y esa diferencia hay que ponerla a trabajar políticamente y creativamente, porque no podemos pedirle a un niño que tolere su diferencia si no somos capaces de tolerar la diferencia entre nosotros, de lenguajes, de modos de pensar, de necesidades, sin arrasar con la subjetividad del otro, cuando uno, acá algo quiere decir, claro. No, ir aportando simplemente para que podamos seguir conversando. Bueno, han traído claramente, digamos, qué es lo que venimos todos a decir de alguna manera, que entendemos que la dimensión política tiene que ver con simplemente con poder dar lugar a la singularidad frente a los discursos totalizantes. Particularmente nos encontramos con demandas, ¿no? Como decía Soledad, todos en nuestras prácticas nos encontramos con demandas de tipo clasificatoria, de tipo para todos lo mismo. Y venir a decir que el valor y la importancia que significa poner a la escucha como orientadora, digamos, en todos estos terrenos de cruces discursivos, es algo absolutamente dicho y absolutamente necesario volver a decir. A mí me preocupa un poco, para ir como aportando algunas cosas a este terreno de dificultad que decía Soledad, que de alguna manera tiene el hecho de pensar la inclusión y de qué manera en todo caso toleramos las diferencias, incluso las propias respecto a las referencias disciplinares, las diferencias teóricas, cómo pensamos, lo que hacemos, etcétera. Y cómo esto es la primera operación cuando en definitiva estamos instados a pensar la inclusión, por ejemplo, de un niño en una escuela. Es decir, cómo hacemos con esto que en definitiva, o el ejemplo que traía Diana, es decir, cuando la propia niña es la que genera la situación segregativa, cómo tensionamos eso que aparece como un ideal, un horizonte, la inclusión, podemos estar todos de acuerdo en esa dirección, pero qué contenidos le ponemos a ese camino con estas particularidades. Y ahí de nuevo lo singular toma espesor, toma consistencia. Y a mí... Lo más singular, porque cuando inventamos esto del hombre que se desnudaba en la calle, yo decía lunes y 3 calle 3 de febrero. Estaba buscando una calle que tuviera un significante más desnudez, no importa, pero supongamos el hombre nació el 3 de febrero, no tenemos la menor idea. Pero quiero decir que ese es el punto, ¿no? Que me parece que cuando decimos, que ustedes lo dicen muy bien en el texto de Sísifo, politización del malestar, es que la tendencia es, frente al malestar, a eso que no anda y que insiste, es pensarlo en una lógica de nuestra época que es malestar-solución, problema-solución, ¿no? Entonces vos muy bien decís, Soledad, no vengo a traer los tips porque no los tengo, porque si los tuviera, bueno, probemos. O uno dice, bueno, probemos, a ver qué pasa. En realidad, la lógica que más que conviene es la lógica de malestar sintomatización, en este sentido que me parece que ustedes lo traen, porque si estamos en la perspectiva, en nuestra época, de pensar el malestar en términos de trastorno, lo que se trastorna frente a lo normal esperado, y todo lo otro es patológico, entonces pensarlo en términos de síntoma ya no es una universalización, ¿no? Es una universalización interminable que termina en el 1 por 1, porque el último DSM se dejó de editar, no existe más, porque se nombraba hasta
está lo más de cada uno, el miedito a la pantalla del celular. No sé si existe, pero quiero decir, claro, todo se va especificando, cada trastorno de tal manera que es la lista de lo singular, pero no pensada como el goce singular, esa marca más singular de cada uno que hay que ver cómo se tramita en un análisis o no. Entonces, pensarlo en términos de síntoma, de la satisfacción de una la sustitución de una satisfacción reprimida, si quieren, en términos freudianos, o la invención ya de un sujeto, el síntoma como una defensa que cada sujeto puede hacer, ahí me parece que le estamos dando al malestar otra posibilidad. Es otra posibilidad que no va a tener que ver con la vía del orden y la norma, sino con, ni mucho menos de la armonía, ¿no? Entonces habrá un niño que pueda estar en la escuela de un modo que no es el más esperable, que pueda estar parado al lado del asiento toda la mañana porque no se puede sentar, pero parado lee, parado aprende, pero está parado moviendo el pie sin que eso sea TDAH, trastorno disatencional con hiperactividad. Porque el pibe solo así parado atiende, escucha y aprende y hace algo con las letras, ¿no? Sí, sí, si no vamos a seguir en el intercambio. Ahora sí. No, quería hacerte esta pequeña intromisión nomás porque lo venía pensando mientras vos lo venías dialogando y decía como, bueno, tenemos que buscar un tip como para decir, bueno, qué salida le encontramos, qué vuelta le encontramos al malestar. Entiendo por ahí que el tema de la sublimación es un lindo tema para pensarlo, sobre todo para hacerlo o con una relación directa e inmediata con la simbolización. Y ahí buscar el término de, ya sea a través de la palabra, ya sea a través de una acción, y ahí recién buscar la salida o el tip a ese malestar. Como para pensarlo, que me parece que más o menos vos venías en esa línea dialogando. Estar más vivible, porque ausencia del malestar, desencuentro entre el sujeto y la cultura va a haber siempre, más vivible, no tan mortificante para un sujeto. Pero el malestar es inherente a lo humano. Y vía la sublimación, seguramente, va a ser mucho más vivible para cada uno, ¿no? Ese nene que en lugar de ser castigado por estar parado y moviéndose al lado de su asiento, se le permite parado aprender. Ahora, si esto es un tip, qué sé yo, no sé, yo los tips en general no me sale cumplirlos. Siempre uno encuentra el modo de que no se puede. Pero me pareció súper importante lo que eso le da cuenta, cómo se presenta en una institución. Trayendo, no sé, pensemos juntos. Me parece que ese es un modo de una ética fundamental en nuestra práctica. Vamos a ver, qué detalle singular, ese detalle más loco que uno no sé, pero por ahí algo ahí se puede enlazar, y que ese niño, niña, adolescente pueda estar de otra manera. Cultura, ¿no? Y ponerlos por otros. Bueno, vamos con Marina. Bueno, gracias. Primero, agradecer a los organizadores por esta oportunidad de estar en este espacio y poder compartir con ustedes experiencias que tienen que ver con el profesorado universitario de educación especial que se dicta en esta casa de estudios
Y así como cuando nosotros miramos, ¿no? Todas las carreras que tenemos en WADER, decimos, uy, ¿cuánta población tiene psicología? Uy, ¿qué nos pasa en especial que tenemos menos en un promedio de 10 años para acá? Se nos ha reducido bastante la matrícula. Con todo el trabajo que hay. Exactamente, con todo el trabajo que hay. Sí, El que más maestros especiales en Santa Fe se llama maestro integrador, en las provincias Sí. sé que tienen todos distintos nombres, sí, sí. pero en cada grado hay la necesidad de un maestro integrador, no sé cómo llaman en Entre Ríos. Sí, maestro orientador, pero Maestro. también tenemos otros espacios que, si bien hace muchos años que está, pero acá en la provincia de Entre Ríos, en Paraná en particular, se están instalando con mayor número en los últimos años, que somos los acompañantes pedagógicos, ¿sí? Que hoy charlábamos, ¿no? Esta como doble entrada que tiene, porque quienes habilita nuestro espacio de inserción en términos laborales es una política pública de salud, pero nuestros roles y funciones tienen que ver con la política educativa de educación, ¿sí? Y ya lo vamos a explicar, Pero bueno, nosotros organizamos con Natalia, como somos docentes, no podíamos dejar de organizarnos a través de este dispositivo visual. Bueno, y en este sentido también le pusimos en el contexto del Congreso, le llamamos a esto que nosotros humildemente hemos organizado, que tiene que ver con nuestras prácticas profesionales, le pusimos un título, Derechos Humanos y Discapacidad. Memorias docentes desde el trabajo, memorias desde el trabajo docente en la modalidad educación especial. Bueno, desde acá es que queremos iniciar este conversatorio contándoles que desde el Profesorado Universitario de Educación Especial, si bien nosotros, bueno, podemos comentarles brevemente que tenemos un plan de estudio joven y que la verdad estamos muy orgullosas de este plan de estudio que está organizado en diferentes núcleos de las ciencias sociales. Voy a anclar en unos núcleos específicos que tienen que ver con el núcleo de las prácticas y 2 cátedras más. Y en estos espacios, nosotras, los diferentes equipos de cátedras, realizamos como instancia también de formación con los estudiantes, espacios de conversatorio, intercátedras, ateneos, espacios de cine debate, y también la posibilidad que tenemos en la facultad de los proyectos de extensión de cátedra. Esto tiene una riqueza para nosotros de la formación que es increíble, ¿no? Porque nos permite encontrarnos con otros colegas, con profesionales de otras disciplinas, ¿no? Como es el campo de la salud, el CONAF, con estudiantes y también con graduados. Inclusive la pandemia nos dio la posibilidad de que nos encontrábamos a distancia con colegas de otros niveles del sistema educativo obligatorio en estas instancias de diálogo, ¿no? También contarles que esto de lo que siempre estos espacios nos permite después quedarnos a discutir entre nosotras y que decíamos, en algún momento tenemos que parar y escribir esto, ¿no? Es que quienes formamos estos equipos de cátedras también trabajamos por fuera de la facultad. ¿Y a qué refiero en esto? A que nosotros estamos en las instituciones educativas, en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo como docentes. Somos docentes de grado, acompañamos procesos de inclusión socioeducativos en estos nuevos formatos que hoy tenemos,
como acompañantes pedagógicas, y es ahí donde nos permite detenernos en algún momento y poder poner en tensión todo lo que nos ocurre afuera, lo ponemos en tensión con nuestros estudiantes. Y una de las situaciones que ponemos permanentemente en tensión es nosotros poder proponer nuevos aportes a estos significados socialmente construidos sobre la discapacidad, que de esto estamos hablando ahora, ¿no? Socialmente construidos. Por eso nosotros tenemos en primer año una cátedra que se llama Producción Social de la Discapacidad, donde nuestros estudiantes vienen, ¿no?, con toda una carga, con conocimientos construidos en otros espacios, y acá se produce esa tensión, esa ruptura. Paremos y pensemos, ¿no? Y en relación a esto, ustedes se pueden pensar, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos? Porque estamos hablando del espacio de formación acá, y que también muchos, o sea, todos los que estamos en estos equipos de cátedras trabajamos afuera. Somos profesores de educación especial, esos somos nosotros, y que pertenecemos a una modalidad específica del sistema educativo obligatorio. Una modalidad que tiene una organización en términos pedagógicos diferente al resto de las modalidades, porque hay otras modalidades, no somos los únicos, pero esta modalidad, la modalidad de educación especial, tiene un formato pedagógico específico, diferente. ¿Y por qué esto de lo diferente? Porque nos da la posibilidad, y bueno, lo voy a decir textualmente como aparecen algunas resoluciones del Consejo Federal y también del Consejo General de Educación, que somos una modalidad transversal al sistema. Esto de ser transversal al comienzo nos daba mucho pánico, nos generaba miedo, porque decíamos, bueno, ¿cómo es esto de ser transversal al sistema, no? Y decirles de que al comienzo de todo esto, hasta hacíamos un trabajo muy artesanal en relación a ser transversal al sistema. Después fuimos reconociendo que esto nos permitía a nosotros trascender nuestro territorio de la educación diferente, de la escuela especial. Y perdónenme que esto es un concepto muy del trabajo social, que por ahí nos animamos a decir algunas cosas, de los tullidos, ¿no? Del diferente, del marcado ahí. Entonces, volviendo a esto, ¿no?, que nosotros podemos trascender ese territorio de lo especial, nos podemos encontrar trabajando, ¿sí?, y construyendo ese objeto de intervención en términos docentes, desde el nivel inicial a los diferentes niveles del sistema educativo y las modalidades, ¿no?, del sistema educativo obligatorio. Y en relación a esto, ustedes se pueden pensar, bueno, pero ¿qué hacemos en esto de que somos transversal, somos todólogos? ¿Qué somos? ¿Sí? Somos defensores de la educación inclusiva, de las posibilidades, de correr el eje de la persona con problema, la persona portadora de un problema, a una persona, un niño, un adulto, portador de derechos y de obligaciones también, ¿no? Desde ese lugar. Y generamos posibilidades en términos de enseñanza, en términos de diversificación curricular. No quiero entrar en ese campo tan específico porque no es lo que nos convoca, pero nosotros anclamos ahí fuertemente, ¿no?, en generar propuestas de diversificación curricular. Poder, de alguna manera, trabajar desde las posibilidades. Y no negamos la discapacidad está, por supuesto que está. Pero nosotros lo vemos como una condición, ¿no? O sea, la persona usuaria de silla de ruedas, esa es su condición de discapacidad.
las situaciones son las que nosotros debemos, las situaciones del entorno, las diversas barreras que construimos en términos ideológicos, barreras arquitectónicas, barreras en términos pedagógicos, culturales, lingüísticas. Todas esas barreras, bueno, ahí donde el profesor de educación especial encuentra la riqueza para trabajar con otros, ¿sí? Que podamos ir identificando las potencialidades. Nosotros trabajamos desde ese lugar, poder visibilizar las potencialidades, poder interpretar las necesidades. De eso se trata, gente, ¿no? Y por supuesto que nos encontramos en cada uno de estos territorios, en las instituciones, para nosotros son todos unos territorios por esta complejidad, donde nosotros decimos, nos posicionamos desde la perspectiva de la accesibilidad. Son situaciones muy complejas. El paradigma de la complejidad lo tenemos ahí permanentemente para que podamos construir con otros estos procesos de intervención en términos pedagógicos. Pero no es fácil y vemos que hay mucho sufrimiento. Hay sufrimiento de los niños, de los estudiantes, de estos adultos, referentes como papás o referentes adultos, de los estudiantes. Hay mucho sufrimiento porque hay mucha incertidumbre en relación a esto, ¿no? Porque estos niños que comienzan un proceso de inclusión socioeducativo, generalmente nosotros decimos, la población educativa es esta, ¿no? O todavía escuchamos, en esta aula hay 20 niños y 2 procesos de inclusión. Entonces, estas cosas aún están presentes y ahí es donde nosotros debemos trabajar. No solo en las propuestas en términos de enseñanza, sino en estas deconstrucciones. Y ahora lo voy a atar de nuevo a esto que estoy diciendo con el inicio. ¿Se acuerdan que en el inicio yo dije, no? Estos espacios de Ateneo, los ciclos de cine que nos permiten el debate. Por eso nosotros lo vemos como la gran potencia en la formación de los profesores de educación especial. Darnos estas instancias de debate, intercátedras, pero también intercarreras, porque lo hacemos con los profesores o estudiantes de nivel inicial, de primaria, seducimos con algunas invitaciones a secundaria, porque después nos encontramos en el campo laboral. Nos encontramos trabajando con estos mismos jóvenes, con estos niños, ¿no? Bueno, no, nosotras lo que queríamos más o menos plasmar era el trabajo que hacemos articulado con otras áreas. El hecho de que Marina esté mencionando que nosotros estamos trabajando con los profesorados de inicial, es por este motivo de que nosotros somos transversales al sistema educativo. Yo siento un poquito como que nosotros vamos entrando de a poco a diferentes espacios porque somos nuevas. El hecho de poder estar en este conversatorio es sumamente importante para nosotras porque, bueno, hace poco empezamos a trabajar, bueno, con el área de la municipalidad, con el área, bueno, con otros profesionales, que ahora estamos con el área de psicología, que para nosotras es muy importante poder estar acá porque nosotras creemos que cada interviniente, digamos, para estas personas, son importantes para poder hacer una trayectoria mucho más significativas. Nosotros creemos que, bueno, acá en esta diapositiva habíamos puesto que por qué esta instancia con todos y cada uno nos convoca. Nosotros decíamos que los roles y funciones de cada uno de nosotros nos invita a poder reflexionar, a ponernos desde otra perspectiva, a crear otra mirada de, bueno, lo diferente. Yo anoté un montón, chicas. Acá un machete porque la verdad que me pareció sumamente interesante poder pararse desde la diferencia, y abro un paréntesis, Marina después sigo, pero cuando dicen esto de la diferencia, ¿por qué hablamos de diferencia? ¿Sí? Si estamos hablando que es parte de una condición, el seguir etiquetando para poder nosotros ubicarnos también nos permite segregarnos unos de los otros.
Y bueno, y poder tener estas instancias en donde poder debatirlo es como reflexionar y decir, che, mirá, ¿cómo estamos haciendo nuestras prácticas? Hay que renovarlas, hay que modificarlas, ¿vamos bien por acá o hay que ir modificándolas? Y bueno, nosotros de lo que es el área de educación especial, los nuevos marcos normativos nos invitan a poder intercambiar con otros espacios y empezar a crear como diferentes puentes y nexos para pensar en nuestro caso, digamos, en un estudiante en el que pueda permanecer en la institución, ¿sí? Que esa trayectoria sea sumamente significativa, que le pueda favorecer la autonomía lo mayor posible, pero siempre atendiendo a estos deseos que tiene, ¿no? En un momento ustedes mencionaron, y me encantó, que hablaron de que el cuerpo no habla, ¿sí? Lo que habla es el silencio, y para nosotros es muy importante eso, porque siempre invitamos a mirar más allá de las cosas. Hay una frase de la película del Rey León que te invita a ver más allá del horizonte, y nosotros siempre tratamos de que todos podamos ver más allá de lo que estamos observando, ¿sí? Si vemos a un niño que golpea, no es porque es violento, sino es porque algo está sucediendo y algo tenemos que revisar. Y bueno, y acá ustedes habían dicho el goce en el sufrimiento, y de ahí en nosotros cuando estamos hablando de esto de lo que no podemos ver, es que de ahí salen las estrategias también, el revisar, el poder resaltar eso que nos llamó la atención. Por ejemplo, esto que golpeaba. La niña que vos habías contado de esta situación. Nosotros podríamos haber pensado, bueno, algo está pasando, quizás es una manera distinta de saludar, y nosotros lo estamos mencionando de otra manera porque nos construimos socioculturalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras poder compartirlo con ustedes es también revisar diferentes miradas que tenemos cada una y pensar, sí, en poder crear, bueno, acá tenemos como título aulas inclusivas teniendo en cuenta la condición de cada uno de ellos. Si esto que vos decías de que el niño necesitaba, bueno, el estudiante, me voy a referir al estudiante porque, bueno, estaría hablando del niño, estoy con un estadio nada más de edad, pero fijarnos en que si de esa manera puede prestar atención, puede focalizar lo que es la comprensión, ¿por qué tener que estar adecuando de vuelta las estructuras que nos normalizaron esto de estar sentado, prestar atención, hacer silencio mientras otra persona está hablando? Es invitar también a que, bueno, todos tenemos una condición diferente para socializarnos, y qué rico que es la vinculación también, porque nos crea a nosotros y nos ayuda a nuestro conocimiento. Bueno, nosotros hablamos, cuando decimos de discapacidad, hay, no sé, creo que son 2 o 3 diapositivas, la anterior, hablábamos de discapacidad porque, bueno, sí, esa. Un concepto que evoluciona, habíamos dicho, una discapacidad como condición de la persona, ya no estar tanto hablando de qué patología tiene, cuáles son las características que tiene, sino más bien qué nos puede ofrecer la persona, ¿sí? Y a partir de lo que puede ofrecernos, empezar a potencializarlos, empezar a reforzarlos, sí tener en cuenta el historial, digamos, de su crecimiento, pero que permite también, digamos, decir, bueno, me ofrece esto, a partir de lo que me está ofreciendo, vamos a potencializarlo, vamos a reforzarlo, porque le va a permitir vincularse con otra persona. Y bueno, nosotras creemos que parte de estos estigmas, estas etiquetas que le estamos poniendo, esta necesidad, porque muchas veces nos dicen, bueno, pero ¿qué patología tiene? Bueno, sí, pero ¿cuál es el diagnóstico? Hay una necesidad increíble de dar un diagnóstico, y a veces no es tan, o sea, sí es necesario, pero a veces no lo es tanto, porque va en cada uno de nosotros cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestra mirada para poder ofrecer estrategias, dar sugerencias de trabajo que le permitan también a esta persona crecer. Cuando hablamos que es una perspectiva social es porque culturalmente nosotros, hasta el mismo sistema nos va metiendo en esta necesidad de que nos digan qué es lo que tiene. Y bueno, entonces nosotros hablamos también lo importante que es los significados
que a la otra persona le da cuando está en esta necesidad de ponerle una patología, ponerle un nombre a algo, que en realidad choca con, bueno, con diferentes, podría decir como barreras, pero en realidad nuestras, desde las concepciones que nosotros tenemos sobre el deseo, sobre el proyecto de vida, ¿sí? Nos encontramos con una familia que está desanimada, que está en el sufrimiento, que para nosotros, creo que con Marina nos chocó de lleno esto del tema del sufrimiento, porque no solamente trabajamos con estudiantes, sino que a veces estamos interviniendo con la familia, con esa familia que te dice, y sí, yo hace 10 años estoy buscando un hijo y me salió así. Entonces, nosotras tenemos que tener un cuerpo y agarrar y decir, bueno, vamos a empezar a mirar más allá de lo que estamos teniendo en esta realidad, ¿no? Pero a veces no se ¿Sí? puede, ¿no? Eso es una muy buena intención, pero cuando alguien dice, mira el hijo que me nació, no puede decir las mejores palabras de apoyo, pero que Sí, es por una construcción también personal, digamos, de cada uno y la mirada que tiene personal. Creo que es hasta que uno lo asimila desde su individual, todo lo que nosotras le digamos va a quedar ahí. No, está bien. No sé qué yo quería decir algo del... Bien. Ah, mejor. Ay, perdón, chicos, yo le mando, es de docente. Hola, bueno, muchas gracias, bueno, por la invitación, por las ponencias, muy lindas, muy interesantes. Yo tengo algo para preguntar, es a partir, bueno, yo trabajé 12 años en un colegio, después me enojé con el colegio, trabajo en otro, ad honorem, por intermedio de las prácticas, y me cuesta pensar mi práctica por fuera de las instituciones educativas. Yo preguntaría al panel o para conversar entre todos, todas, ¿no? ¿Qué es una diferencia? ¿Qué es una diferencia? Porque yo noto en estos termómetros institucionales y sociales, dónde se ubican o dónde aparecen. Y a veces aparecen en lugares donde menos esperamos. Puede ser un terremoto, el tema que un chico le dé un beso a otro chico en salita de 4, y parece una pavada, casi una estupidez. Sin embargo, puede tener conflictos tremendos para el docente, para la comunidad, para los alumnos, para la institución. O que a una nena le hayan puesto un distinguido en lugar de un excelente. En otro plano puede aparecer donde a un chico no le cae bien una vicedirectora, entonces la vicedirectora toma posición y dice, o expulsan al alumno o me voy yo. Y lo más tremendo es que se termina expulsando al alumno cuando hay leyes que amparan al alumno. Entonces, convocamos a la diferencia, ¿no? Hay políticas de Estado que se convocan, pero no hay ley que alcance. Y parece paradojal, cuando mayor cantidad de leyes hay, emerge más el malestar, y donde aparecen inevitablemente diferencias tremendas, tremendas. Aparece la diferencia en los grupos de WhatsApp de los padres, por significantes que parecen hasta ridículos, hasta por fuera de época. Yo creo que la institución, frente a estas convocatorias, en algunos puntos está desarmada. Por ejemplo, el compañero mencionaba la sublimación. Sí, la sublimación opera siempre y cuando haya prohibición. Las cuestiones que yo menciono, está la prohibición, pero se transgrede la prohibición. No interesa la prohibición, no interesan las leyes. Entonces, hay una arista que está orientada por vía de la perspectiva del deseo, y ahí sí opera la ley, en la parte del deseo. Pero en la parte del goce no hay ley. Entonces, yo creo que un orientador es que
el tema del goce, esa parte, el goce sería esa parte de la pulsión, esa parte de la pulsión que no pasa por el otro, no pasa por el otro. Por lo tanto, no hay ley jurídica que pueda intervenir ahí, así, sea lo que sea. Y eso aparece, por ejemplo, en casos que he escuchado, donde la portera, un alumno se va a anotar a la escuela y la portera dice, ¿este alumno repite? Sí, va a repetir. Ah, no, entonces acá no le hacemos lugar. ¿Perdón? Y la persona se va, se retira de la institución, una institución pública, y en la privada corre la misma ley. Entonces, yo creo que me interesaría a lo mejor o conversar, ¿qué es una diferencia? ¿Y cuáles son las vías? Uno puede hacer la conversación, la tramitación, pero yo lo que percibo socialmente es que esas diferencias cada vez son más difíciles de dialectizar. Y cada vez más difíciles. Casi en un punto de cierta necedad, donde la perspectiva es en un mundo plagado de islas. ¿Qué educación va a ser posible? Islas, ¿no? ¿Qué educación puede ser posible? ¿No? Yo me quedé como con una pregunta a raíz de lo que fueron diciendo varias de ustedes. La pregunta es, ¿malestar de quién? Sobre todo también pensando como en esta cuestión de la piedra fundante, porque también donde estamos hoy, ¿no? Y también leí en una parte esta cuestión de ese ideal como homogeneizador con el que nace, ¿no? La escuela como constituyendo una identidad para una nación donde todos tengan que ser como, bueno, iguales y también a raíz de un ideal, ¿no? Para esa igualdad. Por eso también estaba buenísimo lo que vos traías de cómo pensamos la diferencia. Y yo me hacía la pregunta de esto de el malestar de quién, del niño que necesita estar parado y así aprende, o es malestar de aquellos que demandan una clasificación para poder desresponsabilizarse de lo que los ocupa, ¿no? Como bueno, decime a ver qué tiene, porque si vos me decís qué tiene, como que bueno, todo caería bajo ese nombre y yo no tomaría ninguna posición ahí con lo que ocurre. Por eso está buenísimo también esto de que a esa demanda, está buenísimo lo que planteaba Soledad, de que se pueda instalar como esta cuestión de la conversación, ¿no? De yo acá no tengo la respuesta, vamos a construir esto juntos, porque a ustedes esto también los implica, no es solo de ese sujeto. O sea, ahí, por eso digo, malestar de quién, del niño, de la institución cuando aparece esa singularidad o esas singularidades. Me quedó como eso dando vueltas en la cabeza. No, me parece que hay otra pregunta. Hola. Bueno, yo en principio agradecerles porque me tengo que retirar y no quiero irme sin agradecerles. Me pareció precioso escucharlas a cada una de ustedes y también muy significativo esto de que dijo Sole, que me gustó, proponernos de manera diferente para alojar esa diferencia. Y quizás proponernos de manera diferente muchas veces tiene que ver con ser resistente a entregar un informe que nos solicitan con diagnósticos, también ser diferente, proponernos como diferentes para también interpelar esto, que a veces parece, a partir de la viñeta de Diana, de la verosimilitud de la inclusión, porque a veces parece que los chicos están incluidos y no necesariamente están incluidos, aunque todos estén en la escuela. No puedo correrme de mi lugar, donde vivo, de donde ejerzo la praxis, que es un pueblo muy pequeño, donde soy la única psicóloga. Entonces, muchos de mis pacientes son compañeros de mis hijos,
de la única escuela pública. Entonces, es como que me encuentro permanentemente con esto, con chicos que transitan el espacio áulico y el espacio escolar, pero no necesariamente habitan esa escuela o son alojados desde esa diferencia. Entonces, nada, a veces ese trabajo, por el hecho de donde vivo, donde estoy sola, no hay psicopedagoga, no hay trabajadora social, no hay psiquiatra, no hay nada. Es el único servicio de psicología, de salud mental del hospital, por donde pasa todo. Entonces, bueno, muchas veces yo me encuentro en esta resistencia y entro en duda ante tanta idealización de se supone que y ante tanta demanda. Entonces me quedo con esto que me parece tan significativo para mí, para seguir pensando y para seguir transitando mi práctica y mi oficio desde este lugar, de una propuesta nuestra de la diferencia para alojar la diferencia. Muchas gracias, fue hermoso escucharlas. Vos traías, hacías foco en la cuestión del malestar, que por supuesto para nosotros es un eje de ingreso junto con Freud, digamos, cuando él ubica el malestar como parte, como eso que genera, digamos, la cultura, como límite, como barrera a los goces, la cultura, pero ese malestar inherente, estructurante, del que formamos parte, del que las instituciones producen y que son irreductibles. Ahí hay un malestar con el que nos encontramos, y Mariana traía la idea de Sísifo con esa dimensión de condena, de trabajo, que le impone, digamos, el destino de los dioses. Ahí tienes que realizar esta acción de transportar la piedra. Ahí yo pensaba que la cuestión, en el momento en el que nosotros en el libro hacíamos hincapié en que hay un momento en el que Sísifo se detiene y decide reiniciar el trabajo de transportar la piedra. Ahí, en ese momento en el que hay una decisión en juego, es un momento, es una ocasión, es un momento en el que para nosotros podemos ubicar allí que habría un malestar que es sobrante. Es Bleichmar la que dice que existiría un malestar estructurante y otro que es ese excedente, digamos, que nos convoca a que lo tratemos institucionalmente, que se pueda nombrar, esto que vos decís respecto de quién es el malestar. Es muy interesante porque es una vía de ingreso en una institución para saber quién está haciendo la demanda, a quién le molesta. Él traía la referencia a si se queda este chico yo me voy, es decir, es una situación, una tensión allí, donde evidentemente lo que ocurre es que los adultos encargados de esta función no se están disponiendo, digamos, a acompañar de la manera que correspondería ofrecernos honrosamente, dice Débora Cantor, como adultos, ofrecernos honrosamente a la atención intergeneracional. Es decir, el sinnúmero de malestares, digamos, que vos te encargaste de nombrar algunos, son aquellos que nos permiten, a través del malestar, el despejar esas vías de ingreso las nominaciones también. Las compañeras ahí traían la referencia a las nominaciones y cómo yo particularmente tuve la conmoción muy fuerte clínica cuando una paciente me hace como una pregunta respecto de por qué los psicólogos demoramos tanto en poner diagnósticos. Y por supuesto que es una pregunta que hay que pensarla en clave transferencial y tiene un aspecto de trabajo allí, pero también, digamos, más allá de lo que particularmente se estaba jugando allí, hay mucha demanda de los jóvenes también en que esa identidad del diagnóstico se ofrezca, digamos, como un saber que tapona algo de lo que lo sucede. Entonces la pregunta respecto de quién es el malestar,
quién lo denuncia, quién lo soporta, me parece que es una vía, para nosotros es una vía de ingreso a la clínica que me parece que es invalorable y que todavía guarda muchísima vigencia para nosotros nuestro trabajo y en este cruce con el trabajo con las instituciones. Cerramos, Diana, soy la encargada de cerrar. No, yo me parece que lo que... Como para seguir pensando un poco en esa misma línea que vos estabas planteando, digo, vos recién trajiste el tema del malestar y como para pensar de vuelta lo que escribe Freud en 1920 con el malestar de la cultura, si yo mal no recuerdo, Freud a lo que está aludiendo es un vacío. Si hay un vacío es que hay un dolor. Y si hay un dolor, ahí hay una pulsión muerte importante que está jugando un papel principal. Entonces digo, para pensar un poco entre lo que decía el compañero y la compañera, entre dónde está... Ok, vuelvo desde el principio. Digo, vos planteabas el tema del malestar y lo llevas a Freud. Freud a lo que plantea en el malestar de la cultura que hay un vacío, ¿sí? Si hay un vacío, hay un dolor. Y si hay un dolor, hay una pulsión muerte que está actuando ahí y se está transformando en un actor principal y ya está desbordando la cuestión. Ahora bien, digo, retomo lo que dice el compañero y la compañera en cuanto a qué es lo que está sucediendo efectivamente y sigo con la lectura que vos estás haciendo. Creo que acá el deber que tenemos nosotros, los profesionales de la salud mental, es decir, ¿cómo hacemos para transitar el dolor colectivamente? Si bien el dolor está instaurado en la sociedad y es un paradigma rector, y con esa base se está actuando, ahí hay una pulsión muerte muy grande y a la cual nosotros no le estamos dando cabida. Y si nosotros no le estamos dando cabida, y me hizo mucho ruido esto, como que vos decís, la necesidad de taponar desde los profesionales, de diagnosticar inmediatamente. Me parece una lógica muy de los 90. Me parece que esa lógica del diagnóstico inmediato ya hoy en día no va más. Hoy en día tenemos que entender que es un proceso y ese proceso es una necesidad de transitarlo. Y si tenemos una necesidad de transitarlo, evidentemente no puede hacer una acción inmediata y escaparía a la lógica que tenemos hoy en día de lo inmediato, lo ya. Entonces, como para pensarlo de ese punto y darle lugar a ese dolor, darle palabra a ese dolor, pero buscarlo colectivamente, salir de la lógica individual y buscar ya más la comunidad. Sí, pido disculpas, tal vez no se entendió lo que yo dije, lo que me parece que lo que estás diciendo, yo lo que planteaba era que la demanda respecto de los diagnósticos, hoy en día no solamente se reciben del lado a veces de las instituciones o de los padres, sino que muchas veces nos encontramos con que los propios jóvenes demandan la etiqueta, el diagnóstico, y que eso es una dificultad, claro, exactamente. Eso es lo que decía. Perdón, una cosa es querer nominarse con un diagnóstico, que es una tendencia en la época, y otra cosa es sostener una práctica clínica desorientados. La orientación diagnóstica es fundamental porque si no uno no sabe dónde está parado y cómo conduce un tratamiento. ¿Qué hacer con el dolor? En lo colectivo no tengo la menor idea. Perdón. No tengo la menor idea y creo que, bueno, estas instancias de alguna manera algo posibilitan en estos días, pero bueno, me parece que ojo con la cuestión de la despatologización, porque también nos llevan a lo peor, a trabajar sin orientación, porque no es lo mismo. No es lo mismo la neurosis, la psicosis y el autismo, por lo menos para pensar la práctica. Y otra cosa es etiquetar y nominar. Hola. Lo que decía el compañero me dio muchas ganas de conversar después, seguimos en todo caso. Pero a lo mejor el diagnóstico puede ser leer una situación. Leer una situación. Es decir, ¿eso qué tiene que ver con el sujeto? Hay ejemplos que podría dar donde prácticamente con una conversación sobre eso que tiene que ver con el sujeto, es una interpretación a lo mejor no del diagnóstico, los DSM, bla, 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 bla,
pero sí tiene que ver con algo propio del sujeto que aparece algo de un sentido donde no lo había a nivel de lo pulsional, que estaba muerto, que estaba como un vacío, y eso produce un tratamiento, sufrimiento Bueno, muy, muy interesante. Quiero decir algo. Creo que un problema, una marca en la época es justamente el tratamiento de la conferencia, o la renegación o la nominación en grupos que se autosegregan. No quiero decir algo.